Dale. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches para todos, ¿no? ¿Cómo estamos, Federico? Muy bien, ¿y vos, Guillermo? En esta aventura. En esta gran aventura, ¿no? Está bueno, ¿no? Sí, muy buena, Guillermo, la verdad Creo que que fue sí. la decisión acertada, ¿no? Sí. Ocupar este otro medio, digamos, ¿no? Porque ya venimos con todos los sábados en Contacto FM, en una forma, digamos, de comunicación con la población en general, digamos, ¿no? Muy interesante, muy enriquecedora. Pero nos faltaba esta otra pata, digamos, que es el medio de comunicación más masivo también, digamos, y que es un desafío, ¿no? Yo no sabía porque no hemos hecho televisión. Yo por lo menos no. No. Bueno, yo, pero muy de joven, digamos, ¿no? Muy de ¿Haces joven. televisión? Sí, en un cable, pero digamos, de entrevistas políticas y eso, pero hace muchísimos años Mirá y vos. lejos de Paysandú, ¿no? Lejos de Paysandú. O sea que no hay registros para nosotros poder... No, te lo puedo traer en algún momento, digamos, para ser viejo aquellos, ¿viste? Pero bueno, en fin, los tengo bien escondidos, Está bien, está bien. por las dudas. Que no se sepa. Que no se Que no, sepa. que no se sepa, esa es la idea. Bueno, la verdad que buenas noches para todos. Un gusto estar compartiendo este programa y vamos a hacer 4 programas. Ustedes saben, hicimos una invitación de la gente del canal, de Marcelo Espillar concretamente, que nos dijo, en lo concreto dijo, bueno, mira, en realidad no estamos haciendo un programa concreto sobre la ley de urgente consideración. Vemos que ustedes lo están haciendo, es lo que vos decías, ¿no? Correcto. En la radio. Y bueno, nos gustaría invitarlos y poder hacer unos programas por el mes de marzo, que son 4 básicamente, para poder abordar el tema de la ley de urgente consideración. Lo que nosotros siempre planteamos, básicamente, los asuntos que son los previos, los asuntos externos y los propios del articulado mismo, en estos espacios, y bueno, aceptamos la propuesta. Yo lo primero que quería plantear al arranque de este fallo, Federico, Sí. porque nosotros en realidad no venimos del palo de los medios. Yo también cuando fui joven, en un momento, Hace era mucho todo en tiempo. blanco y negro. Todo en blanco y Hace negro, mucho tiempo, digamos, ¿no? todo en blanco y negro. Hacía radio, Claro. era locutor, informativo y demás, pero nunca habíamos hecho televisión. Pero aceptamos hacer este programa, yo digo fuertemente por una cuestión que es la convicción, ¿no? Ujú. La convicción. Nosotros, a ver, laburamos de una profesión determinada, hemos hecho la actividad política parte sustantiva de nuestra vida, Sin duda. intentamos contribuir, aportar elementos en el marco de un referéndum, que no es ni más ni menos que una discusión que se da en la sociedad sobre una visión que se tiene sobre su futuro. Ujú. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a aprovechar este espacio y vamos a conversar sobre la ley de urgente consideración, pero debe tenerse claro, me parece, al arranque Sin de este duda. primer programa y para los sucesivos programas, que este programa no está llamado a la neutralidad de las opiniones. ¿No? Ambos tenemos opiniones de los aspectos previos, de los contextos de esta norma y de los artículos específicos de esta norma. Entonces, y los invitados también. Ujú. Entonces, esto conviene aclararlo, porque al fin y al cabo son elementos que vamos a aportar, está claro, son elementos que vamos a aportar, pero nosotros no somos, quiero decir esto con claridad, venimos con una camiseta puesta. Clarísimo. Nosotros estamos trabajando para que el sí a la anulación, la papeleta rosada, sea la que en definitiva triunfe el 27 de marzo. Es así, ese 50% más uno que estamos trabajando para alcanzar, bueno, es nuestro objetivo. Y en esa línea es que va también este espacio, para que nadie se llame a confusión. Vamos a conversar, vamos a aportar elementos, los invitados que vamos a tener, todos van a ir en esa línea, digamos, ¿no? Pero me parece que es importante porque para disipar cualquier cuestión de suspicacia. Lo segundo, que me parece que lo que veníamos haciendo, y te doy paso, en la Sí. radio que vos contabas recién, tenía un componente de ir analizando eje por eje. Tuvimos un trabajo, Sí. yo digo que en términos Muy sustantivo, pesado. importante, ¿no? Porque Muy polenta. fuimos diversificando los Ujú. actores, a escuchar, a dar opiniones. Y ahora, por supuesto, viene más la etapa más de cierre de una campaña y los aspectos políticos vienen tomando más relevancia. Entonces, en este momento uno se encuentra con una cantidad de población que ya definió su voto por el sí, una cantidad de población que ya definió su voto por el no. Hay una población importante que aún no ha definido. Y bueno, y por supuesto, ahí hay toda una tarea para hacer, para conquistar su voto y para lograr el objetivo que estamos buscando, que es el sí a la anulación de la ley de urgente consideración. Sí, Guillermo, digamos, como tú bien decís, nosotros no somos neutrales, no queremos engañar a la audiencia, por supuesto, si la persona, digamos, justamente se da la casualidad que enfoca, digamos, este canal y ve 2 personas que están hablando sobre el referéndum, etcétera, bueno, sepa el televidente, me sale el oyente por el tema de la radio, digamos, ¿no?
que nosotros claramente no somos neutrales, ¿no? Y estamos claramente por la derogación de los 135 artículos que estamos impugnando, porque creemos, digamos, que son ¿Por qué estamos por el sí? Claro, bueno, y entre otras muchas cosas, Guillermo, porque nosotros consideramos que los 135 artículos que estamos impugnando, son 135 artículos que llevan adelante, digamos, una visión insolidaria, digamos, ¿no? Una visión insolidaria y que intentan desarticular toda una estructura tutelar del Estado y protectora del Estado, ¿no? Es una visión que tiene este gobierno, esta coalición de gobierno, lamentablemente, que percibe al Estado, no lo percibe al Estado como lo percibimos todos nosotros y como lo percibe el fascismo de toda la época, el Estado como el colchón que defiende a los más necesitados, a los más débiles de la sociedad, y eso lo vemos en todos los aspectos de la norma que nosotros estamos impugnando, lo vemos en la vivienda, cuando digamos, si vos te atrasás 3 meses, ya te están desalojando, o tenés que pagar el 60% del alquiler, y te están echando en plazos absolutamente más breves. Claramente ahí el que está perdiendo, pero por goleada, ese más débil, como está muy claro. Lo vemos también, digamos, en colonización, claramente, cuando se estructura, digamos, una ley de colonización del año 48, que priorizaba, por un lado, la permanencia del colono en la tierra, vinculado a la tierra, y que hoy día puede, según la LUC, digamos, vivir o no en la tierra, y por otro lado que desafecta una cantidad de algo así como 100.000 hectáreas que pertenecían al rango hipotecario y que estaban dentro del régimen de colonización, que como tú sabrás, digamos, y la audiencia tiene que saber, para venderlo tenía que hacer todo un proceso de permiso a la colonización. Ahora se puede vender libremente, y ahí incuestionablemente los grandes terratenientes del país van a estar haciéndose así las manos, digamos, para poder hacerse de esas tierras que el Estado uruguayo durante 70 años, digamos, la fue cuidando para que dentro de la política de afincamiento, de distribución de la tierra, digamos, fue una cuestión, digamos, que era el acceso a la tierra y el acceso, digamos, de las personas que más lo necesitaran, digamos, ¿no? Pero vos arrancaste planteando una cosa que me parece muy importante, que es conceptual. Vos dijiste algo así como, yo traduzco, no es una ley que afecte la vivienda, no es una ley que afecte el trabajo, no es una ley que afecte colonización. Es una ley que en última instancia lo que hace es afectar el escudo protector del Estado respecto a lo más débil. Y las empresas públicas. Las empresas públicas, digamos, ¿no? A ver, yo hoy leía un muy conocido, digamos, a la senadora Bianchi. La senadora Bianchi, digamos, de forma totalmente desembosada, y me parece muy bien que lo hagan así, digamos, sí, claro. me parece bárbaro que lo haga claramente. Sí, está muy bien, digamos, que ella lo dice claramente, digamos, bueno, la comisión iba por la desmonopolización, y nosotros dice, después del 27 de marzo, si gana el no, porque todos lo decimos nosotros, digamos, lo decimos 1000 veces, y lo seguimos insistiendo, si el 27 de marzo en este país gana el no, aquellos proyectos que por prurito o porque vieron que no había consenso, van a ser parte, digamos, de un plan de trabajo y de una agenda absolutamente incontenible, ¿no? Desmonopolización de los alcoholes, de los combustibles, eso es un hecho, digamos. Olvidémonos, digamos, la reforma de la previsión social. La reforma de la previsión social, por supuesto. Olvidémonos que las empresas públicas, y acá tenemos digamos, la planta de ANCAP, ¿no? Claro. La planta de ANCAP, perdón. La verdad acá, los compañeros de ANCAP, lamentablemente tenemos que ir pensando que, que van a entrar dentro de ese achique, porque el concepto que tienen de empresa pública, lamentablemente la coalición y que lo representan y que a través de la LUC, digamos, es una concepción, digamos, de que, bueno, jugar al achique y una visión economicista. Ellos creen que las empresas públicas tienen que ser eficientes desde el punto de vista económico, cuando exactamente las empresas públicas siempre han contribuido a las políticas sociales de este país. Acá tenemos comedores, acá tenemos una cantidad de becas, acá tenemos una cantidad de cosas para el MIDE, acá tenemos una cantidad de políticas, gracias a que las empresas públicas existen y que tienen una función social que están cumpliendo. Eso es incuestionable. Entonces, la Comisión de Expertos que está creada en la LUC, que claramente va a hacer una cantidad de recomendaciones que va claramente en dirección, bueno, a terminar, digamos, con esa función social de las empresas públicas. Entonces, bueno, a mí me parece que eso hay que advertírselo a la población, y que esa visión del Estado como colchón, esa visión del Estado, digamos, como protector, digamos, ante el mercado, ¿no? Como protector del mercado, incuestionablemente se nos va a ir de las manos, digamos, si el 27 de marzo, perdón, el sí no termina triunfando.
Porque es un mensaje muy fuerte hacia la acción de gobierno de que por ese lado no va la cosa, digamos, ¿no? Por ese lado no va la cosa. Sí, sí. Bueno, tenemos ya a nuestro primer invitado, pero mientras se va acomodando nuestro primer invitado, que va a ser vía formato digital, vamos a dejar un poquito que respire, ¿verdad? Correcto. Viene rumbo a Paysandú, mañana tiene una gira acá en Paysandú, está recorriendo todo el país. Recién estuvo en la huella de Seregni haciendo un balance de los 2 años de gobierno. Lo estuvimos viendo ahí por internet, después le vas a preguntar alguna cosa. Pero para que se pueda sentar, tomar un vaso de agua y demás, en este programa vamos a ir compartiendo una serie de testimonios. Martín Sofía. Una serie de testimonios de gente de la sociedad que es referente en diferentes áreas. Por supuesto. Que dice, bueno, vamos a acompañar el sí por tales circunstancias, por tales razones. Me parece que eso va a enriquecer mucho este espacio. Sin duda. Porque, bueno, es gente que en definitiva vamos a buscar nosotros. Hay una iniciativa de ir a buscar y escuchar a esas personas. Lo que sucede con esta en particular, que le vamos a pedir especial atención, porque dura unos minutos, pero no es un formato que se grabó, porque la gente graba por el celular generalmente. Esto grabó básicamente por un WhatsApp, fue un audio, y después le pusimos unas imágenes en fotografías, pero es muy sentido este mensaje. Nuestra primer invitada en el testimonio, que es Gladys Obispo. ¿Quién no conoce a Gladys Obispo en Paysandú? No sé, yo no sé cuántos años en radio debe tener en conducción de programas, pero no sé, pero muchísimos. 20, 30, no, 40. Sí. ¿Cuánto? ¿Más 40? Sí. 40. Pero es impresionante, es una referente histórica de los medios de comunicación de Paysandú. Y así vamos a comenzar con ella escuchándola. Le pedimos que le preste atención a este testimonio y volvemos con Fernando Pereira. Buenas noches. Mucho gusto en poder saludarles a todos ustedes y charlar un poquito y contarles. Porque a veces, contarles lo que me pasa a mí, a veces me parece que soy una veterana de guerra. Y tal vez que sí lo sea. Ustedes dirán, ¿de guerra? ¿De qué? Y amigos, amigas, compañeros, compañeras. De los conflictos de la vida, de esos encontronazos entre el deber y la traición. Se habla en este programa de la LUC, del sí, del no, por qué votamos, por qué no votamos. La verdad que yo no necesito enumerar todos los artículos de la LUC para hablar de mi convencimiento. Ustedes saben que a esta altura de mi vida me basta con oír un tonito de voz o mirar los ojos de la gente para descubrir qué nos quieren decir. Para descubrir amor o para descubrir el zarpazo. ¿Y por qué? Y por eso, porque vengo de muchos acontecimientos cotidianos, políticos, existenciales de la vida. Mucha militancia. Y digo militancia por el trato con la gente. Y digo militancia por mi convencimiento. Y digo militancia por lo que veo todos los días. No se trata de militar en un comité de base o de andar con una bandera. La militancia cotidiana, la de todos los días. Y yo tengo años de esa militancia. Entonces cuando lo hacemos, digo yo que una se vuelve un poco zorra vieja para no dejarme atrapar con palabras facilongas, que son las palabras que estamos escuchando ahora. Yo voy a votar el sí. Y lo voy a votar porque no es bueno para mi país. No beneficia al que hace la changa. No beneficia al hombre que anda pisando calles, buscando carpirte la vereda. No beneficia al hombre que está trabajando únicamente 15 días por mes. No beneficia al hombreador de bolsas del puerto. No beneficia a la doméstica. No beneficia al docente, al profesor, a la gente que trabajamos en la comunicación. No beneficia a los que queremos superarnos en la vida y ganarnos el dinero honradamente
sin meterle la mano al bolsillo al otro. Al paisano transparente e íntegro que cree, porque él cree lo que lo dicen, a veces como un niño. Me da mucha lástima que lo jodan con tanta facilidad. Y me tomo el derecho de decir lo que digo, como lo hago, porque hace años que trabajo y voto por el bienestar de mi país. Yo no soy una profesional de la universidad. Yo no soy. Mi título, la vida, mi título me lo dio la existencia, la vida de ser una mujer comprometida con mis semejantes. Y lo seré hasta el último día de mi vida, porque tengo convencimientos y porque me gusta ir por la misma vereda que va mi compañero, el que estira la mano y te da la mano con fuerza y sin mentirte. Porque estoy justamente contra la mentira, contra el zarpazo rastrero, contra el disfraz que le ponen a una ley nefasta. Yo voy a votar, sí, con toda mi alma, y te invito a que tú también lo hagas. Un abrazo. Bueno, la verdad que impecable Impecable. Gladys Obispo, ¿no? Le queremos agradecer enormemente este testimonio. Vamos a ir en el programa, en los sucesivos programas, compartiendo una serie de testimonios de, bueno, cantidad de gente de la sociedad. Me parece una cosa importante como Muy aporte importante. que estamos haciendo en el programa, Muy ir a buscar gente Sí, sí. que cuente por qué va a acompañar el sí el próximo 27 de marzo. Bueno, pero estaba Fernando Pereira. No sé si dónde estará. ¿En qué parte de la República está Fernando? Buenas noches. En San José, he parado en San José para voy rumbo a la ciudad de ustedes. Te falta un cacho viajar Sí, todavía, sí, te falta un falta cacho, un- te falta un cacho. Falta un tramo. Bueno, donde la paciencia, rato, y te esperaremos mañana por la heroica. Exacto. Fernando, bueno, contanos, porque te vemos que estás recorriendo permanentemente. Bueno, te contamos, iniciamos un programa junto con Federico Álvarez Petraglia, no somos conductores de televisión, lo estamos haciendo como un acto puro de convencimiento y militancia. Está muy O claro. sea, este programa está con la camiseta puesta, ya no es un programa neutral, Ujú. por eso sabemos que te cortamos un poco en la ruta para conversar unos minutos, porque si está claro que si hay alguien no hay neutral en este país con el sí, sos vos, Exacto. estando en la presidencia del frente y ahora en la presidencia, de presencia de frente y del PIXNT. Y te vemos recorrer permanentemente el país en este tiempo, y la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿cómo estás viendo vos en esta recorrida por todo el país el desarrollo de la campaña del sí rumbo al 27 de marzo? Yo pienso, queridos compañeros, que si la gente estudia, si la gente conoce la norma, si conoce la forma, la va a anular la ley. Va a anular 135 artículos de la LUC. En primer lugar, voy a dedicar un segundo a la forma, que muchas veces puede pensarse que no hace el contenido, pero en este caso hace directamente el contenido. Hace no mucho tiempo el Parlamento uruguayo analizó junto con la Facultad de Ciencias Sociales, en particular el Instituto de Ciencia Política, cuáles eran las normas más democráticas, cuáles eran las formas más democráticas de legislar. La que resultó de menos calidad democrática fueron las LUC, particularmente las denominadas ómnibus. Como ustedes saben, como esta ley tiene más de 30 vagones, hay politólogos que la llaman ferrocarril. Entonces, como se imaginarán, si una ley ómnibus tenía poca calidad democrática, una ley ferrocarril es infinitamente menos democrática en su calidad. No estoy objetando al Parlamento que la votó, sino al instrumento que utilizó para aprobar distintas normas en más de 30 temas, en temas que tienen que ver con modificación de la Ley General de la Educación hasta la habilitación de vender chorizos en carnicerías. Así fue de la Biblia y el calefón el contenido de la LUC. Pero después, cuando uno va a los aspectos centrales de la LUC, encuentra las cuestiones más complicadas. Ahí encuentra que desapareció de un día para el otro el Consejo de Educación Primaria, un organismo con 3 maestras o maestros
con más de 10 años de trayectoria docente, que tenían la lógica de construir la política educativa para 355.000 niños, gestionar 30.000 maestros y 10.000 funcionarios. Y esto lo dejaron en las manos de una sola persona. De la misma manera que construyeron un estatuto paralelo para los maestros que todavía no lo han aplicado, porque la mejor manera que han encontrado de defender la LUC es no aplicándola. Pero en este nuevo estatuto un director va a poder elegir a todos sus docentes. Hasta ahora los docentes acceden a su escuela, a su liceo, a su UTU, o por concurso o por ordenamiento, es decir, por aspiraciones. Y ahí se toman en cuenta una serie de valores y entonces el mecanismo es de suma transparencia. Aquí va a ser de acuerdo al criterio que mejor entienda el director del centro escolar o liceal, que entienda de su proyecto de centro. Y si los docentes coinciden con su proyecto de centro, estarán, y si no, no. Bueno, estos son los cambios graves que hay. Como hay cambios graves y duros en el tema de la inclusión financiera. Ahora, cuando usted le dicen ahí tiene libertad para cobrar como desee, le dicen que usted tiene que ir a negociar con su patrón cómo le va a pagar, si por débito o en efectivo. Claramente ahí lo que falta para que haya libertad es igualdad. Un trabajador que está buscando empleo no tiene la igualdad de condiciones de decirle al empleador cómo quiere que le pague. Cuando le empiezan a pagar en efectivo, en general se generan aportes o subaportación a la seguridad social o falta de aportación, que es mucho más grave luego de la reforma de 1996 de la seguridad social. Si detenemos un minuto en la seguridad, aunque no es en el tema que más me voy a detener, fueron criticados fuertemente por la Fiscalía General de la Nación, por el Instituto de Derecho Penal, por el grado 5 de Criminología de la Facultad de Derecho, Germán Aller, en el sentido de las cosas que están pasando, que efectivamente la ley iba a tener condiciones punitivas muy duras, las cárceles iban a superpoblarse, los derechos humanos dentro de las mismas no se iban a poder cumplir y como consecuencia de la misma iba a haber dificultades de todo tipo para la reinserción de esas personas luego que fueran liberadas. Los datos ya lo estamos viendo ahora, las denuncias que ha hecho Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles, las denuncias que han hecho los defensores de oficio, con más de 80 denuncias de maltrato por distintos operativos vinculados a la LUC, dan cuenta de la mala calidad de este instrumento, que el relato, digamos, no el dato, el relato lo muestra como exitoso, pero finalmente tiene resultados muy magros. Luego habían conformado, yo no sé si ustedes se acuerdan, una comisión de expertos en materia de seguridad social. De hecho, cuando estaba la etapa de diagnóstico, nosotros pedimos 2 meses para que el diagnóstico fuera intercambiado con los distintos organismos de nuestra fuerza y en aquel momento del PIT-CNT, y se nos dijo que no porque tenían mucha prisa en presentar el proyecto al Parlamento. Pero desde que se juntaron las firmas, ese proyecto ya nadie sabe dónde está, ni cómo lo van a presentar, ni cuál es el contenido. Lo que sí está claro que los expertos le recomendaron al gobierno el aumento de la edad jubilatoria, afectar a los trabajadores que hoy están en actividad menores de 50 años, con lo que esto significa, y claramente el deterioro de la tasa de reemplazo, es decir, de lo que un jubilado finalmente va a cobrar. Entonces hay demasiados aspectos negativos para que si la gente los comprende, para que si la gente los conoce, para que si la gente se interioriza, genere duda. Y ante la duda, yo le diría a cualquier uruguayo o uruguaya, votante de cualquier partido, de cualquier sector de la sociedad, que no deje pasar de largo un elefante tan grande de normas legales tan negativas para un país como el Uruguay. Muy bien. Sí, no, Fernando, digamos, reafirmando lo que tú decís, ¿no? Uno leyendo las actas del Parlamento, tanto en el Senado como en diputados, en distintos temas, como tú bien decías, los técnicos que fueron al recinto, obviamente que en el cortito plazo, en el corto muy plazo que le daban, porque en un día tenían que recibir a 3, 4, 5 delegaciones en forma absolutamente, digamos, tipo, como lo sacaban como empanada, digamos, ¿no?
sistemáticamente le decían que lo que estaban votando era un error, digamos, ¿no? En todos los idiomas se lo decían. Entonces uno se pregunta, si uno llama a un técnico y le pregunta a un técnico que entiende la materia y que por eso lo está convocando, y ese técnico le está diciendo, no, mira, lo que estás haciendo es un error, digamos. Es como que uno cuando va al médico y le pregunta, bueno, doctor, a mí fumar me hace mal. Bueno, y el médico le va a decir, sí, a usted le hace mal. A ver, yo digo, me parece que es una cuestión, digamos, elemental. Si tú convocás a un técnico, convocás a una persona que está entendiendo en el tema y te está diciendo lo que tú estás haciendo es un error vas a lograr el efecto contrario, es como que hay una concepción ideológica de parte de la coalición de gobierno que más allá de lo que opine, digamos, la academia, más allá de lo que opine los políticos en general, más allá de lo que opinen los gremios, más allá de lo que opine lo que quiera, lo que importa, digamos, es acomodar la realidad a mi cabeza y a la concepción que yo tengo de sociedad y de Estado, etcétera, etcétera. Es decir, más allá de cualquier discusión, quieren poner eso como sea y como dé lugar, digamos, ¿no? Y a través de una ley de urgente consideración, como tú decís, que es prácticamente, yo no digo que es un atropello, porque digamos, porque es democrática, como tú decís, digamos, porque está contemplado en la Constitución, pero meter una ley de urgencia con 30 leyes, digamos, es cuasi, digamos, una forma, digamos, de hacer del Parlamento prácticamente una escribanía, ¿no? Sí, tal cual, no puedo compartir más. En primer lugar, si uno lee con atención los expertos en distintas materias, por ejemplo, cuando se convocó a la OIT a opinar sobre piquetes, fue contundente en cuanto a que violentaban convenios internacionales del trabajo y de los fundamentales, es decir, vinculados a la libertad. Entonces, los que te hablan de libertad, luego están dispuestos a votar un artículo que la Organización Internacional del Trabajo le dice que violentan una de las libertades, que es la libertad sindical. Cuando el intendente de Rocha Umpierre dice que el decreto de Tabaré Vázquez y el artículo de la LUC vinculado a piquetes es idéntico, obvia una cosa fundamental, que el decreto de Tabaré Vázquez excluía especialmente aquellas acciones o piquetes vinculadas a la huelga, es decir, la mayoría de las mismas. Con lo cual, digamos, también se tiende a deteriorar la realidad. Si se escuchan las organizaciones especializadas en la niñez y en la infancia, que están viviendo momentos muy duros porque efectivamente la pobreza infantil aumentó más allá de lo que diga la ministra de Economía, también fueron críticos con parte del articulado vinculado a la minoridad. No dieron importancia. Cuando escucha, yo diría el GACH en materia de seguridad, el Instituto de Derecho Penal, la Fiscalía General de la Nación, el doctor Germán Aner, fueron críticos, duramente críticos. Sin embargo, aprobaron los artículos de seguridad diciendo que le daban mayor respaldo a la policía y ahí vemos la cantidad de problemas y de abusos que estamos teniendo, no por la mayoría de la policía, pero basta con que una parte de los mismos tengan una actitud abusiva para que eso luego se vea reflejado en la calidad de los procesos judiciales. Entonces, en cierta medida, cuando uno ve que toda la academia, todos los expertos, en los minutos que le dieron, en algunos casos le dieron 15 minutos para opinar de una cantidad enorme de artículos, fueron extremadamente críticos e igual decidieron aprobarlo. Y la mejor manera que han encontrado de defender la luz durante este año y medio es no poniéndola en práctica. Es duro lo que estoy diciendo. Y en términos de portabilidad numérica, que es lo que han puesto en práctica con más evidencia, han invertido una cifra incalculable. Yo supongo que cuando el pedido de informe sea respondido, obviamente después del 27 de marzo, vamos a ver lo que el gobierno uruguayo invirtió para ganar algunas cuentas telefónicas y luego del 27 de marzo, si no llegara a ser victorioso el sí, lo que van a invertir las multinacionales Claro y Movistar para captar parte de la telefonía celular del Uruguay, ¿no? Sobre todo las empresas públicas. Y con esas cuentas que tienen las empresas públicas es que se financian políticas públicas compensatorias para los sectores más desposeídos de la sociedad. Fernando, vamos a un aspecto táctico de la recta final de la campaña. ¿Cómo, a tu juicio, cómo tiene que ser el remate de la campaña? Bueno, a mi juicio tiene que ser puerta a puerta. Nosotros tenemos que ir con argumentos claros, con un material que la gente lo pueda entender, lo pueda analizar en su casa y en su fuero íntimo decida. Acá no se va a decidir
ni una evaluación del gobierno, como ha planteado el doctor Lacalle en el día de hoy. No se evalúa el gobierno ahora, ojalá, porque sería más fácil. Cuando dice que no se le metieron la mano en los bolsillos a la gente, los maestros perdieron 18 jornales en el primer año de trabajo. 18 jornales sin hacer ni una medida. En segundo lugar, claramente bajaron las jubilaciones, las pensiones, los salarios en general. Pero esto no es lo que se está evaluando. Si la gente agarra los 135 artículos, alguna de las explicaciones que está dando la Comisión por el Sí, las puede analizar en su fuero íntimo y se separa de la elección de 2019, no hay duda que el Sí va a ser victorioso. Para eso, la totalidad de nuestras militantes y nuestros militantes tienen que dedicar el tiempo libre que tengan para golpear, para llamar a sus familiares, para golpear la puerta de los vecinos, para hablar con sus amigos, para intercambiar y para poner estos puntos de vista arriba de la mesa, porque cuando estén arriba de la mesa, no tengan dudas que la gente no va a permitir que una ley de tan mala calidad pase de largo. Sí, Fernando, tú decías algo muy importante en la intervención anterior, o dabas a entender por lo menos, que hasta el 27 de marzo hay una discusión, digamos, ¿no? Ahora, de ganar el sí, yo tengo claro qué va a pasar después del 27 de marzo. Ahora, si gana el no, digamos, que todos tenemos claro, y yo creo que tú lo estás diciendo recién, digamos, ¿no? Que el gobierno, una de las formas de estar, digamos, seguramente discutiendo o lo que sea, es no aplicando la propia LUC, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después del 27? Porque la gente, digamos, puede creer que la LUC se está aplicando en forma normal, como cualquier otra ley, pero en realidad las cosas no son así. No son así desde el punto de vista de la portabilidad, no son así desde el punto de vista del tema digamos, de las empresas públicas, no son así desde el punto de vista de la seguridad, no son así de muchos puntos de vista que todos sabemos que, lamentablemente, hay como un freno de mano, para evitar justamente que la gente no perciba. O como dijo, bueno, la senadora Bianchi hoy, que dice que supuestamente los uruguayos tenemos una ideología muy estatista, somos muy ballistas, digamos, ¿no? Y que después del 27 de marzo, cuando gane el no, digamos, hay que luchar contra esa ideología estatista, etcétera, digamos, ¿no? O sea que, dando a entender que después del 27 de marzo va a haber una realidad muy distinta a la que nosotros estamos viendo hasta el día de hoy, ¿no? No sé cómo lo estás viendo vos también a eso. Bueno, las confesiones de la doctora Bianchi han sido muy expresas, ¿no? En el sentido de la seguridad social, en el sentido de la desmonopolización de los combustibles, aunque eso tiene un problema dentro de la coalición, ha sido claro que van a existir, en el sentido de generar condiciones para la aplicación de otros cambios que los neoliberales se proponen para este periodo, que claramente vamos a tener una circunstancia muy diferente si gana el sí que si gana el no. Yo parto de la base que un gobierno democrático tiene que escuchar a la otra mitad y cuando no lo hace, digamos, comete errores que luego son difíciles de corregir. Entonces, en este sentido, la mejor forma que han tenido de defender la ley es no aplicándola y colocando a la figura del presidente delante de la campaña. Fíjense que hace un poco más de un año y medio el presidente decía que las cadenas de radio y televisión eran inocuas, que no tenían ningún valor, que no había que utilizarlas porque eran instrumentos vetustos, y ahora él mismo dice que va a usar la cadena. Entonces, estos son los niveles de contradicciones que tienen y el gobierno uruguayo. Y las organizaciones sociales, particularmente el pueblo uruguayo, que lauda con libertad, que lauda de acuerdo al libre albedrío, tiene que tomar en cuenta estos aspectos a la hora de decidir. Porque si no los tomara y creyera que esta es una elección de mitad de periodo, seguramente le va a venir una reforma de la seguridad social que va a ser dura para los intereses de los trabajadores y sobre todo de los trabajadores que hoy tienen 50 años o menos. Entonces, de alguna manera que nuestra gente sepa, por las propias confesiones de la doctora Bianchi, hoy publicadas en el semanario Búsqueda, pero que sus audios han estado circulando por todas partes, son clara demostración de cuál es la estrategia post-27 de marzo. Y de alguna manera, si se ha parado la reforma de la seguridad social, si no se ha presentado una ley de medios, si no se han generado políticas más duras en algunas políticas
uruguayos es porque 800.000 firmas lo han de alguna manera trabado. Pensemos lo que sería el precio de los combustibles si hubiera aplicado el precio de paridad de importaciones. Aún sin aplicarlo, los combustibles aumentaron 30% cuando le prometieron a la gente que no iban a aumentar. Muy por encima del IPC y muy por encima, ni que hablar, de los salarios. Si ustedes se fijan en los productos de la canasta básica familiar, no hace falta que yo les diga lo que valen las cosas en el almacén. Y la gente estas cosas las sabe, las conoce, las ve. Fernando, retornando a una cuestión que veníamos planteándote recién sobre aspectos tácticos, ¿no? Del cierre de la campaña, de la recta final, ¿no? Vamos, perdón por la desorganización de la entrevista, ¿no? Pero no somos periodistas, no somos apenas somos abogados. Apenas somos abogados, que es una frase que la tenemos ya. Ya acuñada, ¿no? Acuñada. Hay que patentar esa frase como que no hay mejor mejor forma de defender la LUC que no aplicarla. Fernando Pereira. Eso está muy bien. Sí. Acuñar. Pero en aspectos tácticos del cierre de la campaña, ¿no? Recién te preguntábamos cómo era el remate de la campaña. En todo caso, vos decías cómo tenía que ser o qué tarea nos corresponde a nosotros los militantes en ese cierre de campaña. Y al pasar dijiste una cosa que yo le comentaba a Federico antes del inicio de esta entrevista, que te escuchaba en la conferencia de prensa hoy en el Frente Amplio a las 7 de la tarde y a las preguntas que te hacían los periodistas. Y ahí había una cuestión central, me parece, que refiere, más allá del articulado, concretamente los 135 artículos, algunos asuntos que tienen que ver previos, básicamente a la forma en cómo esto se trató, que lo estuvimos hablando acá en el programa, pero también aspectos que son externos a la LUC. Y yo te quería preguntar, porque tuvimos en un programa de radio que hacemos los sábados, hoy la cuestión que nos planteábamos, y lo vamos a plantear este próximo sábado con Gerardo Gaetano, es, a mi juicio me parece que los aspectos externos tienen una fuerza descomunal. En tu intervención esta tarde, vos decías, bueno, pero la gente sabe que la docena de huevos sale 150 pesos, que el aceite sale a 120 pesos. Y la gente decías ejemplos concretos que hace un tiempo atrás quizás no lo decíamos. Y a mí me pasa, y a los que nos recorremos y hacemos barriadas o reuniones en casas de familia y demás, que por supuesto la gente está sintiendo mucho el tema del bolsillo y la panza, ¿no? Fuertemente. Entonces, dos preguntas. ¿Cómo estás valorando vos estos asuntos externos, o extralux, llamémosle? Tienen que ver básicamente con la política de ajuste, ¿no? Que se siente en el bolsillo y en la panza de la gente. Y lo segundo es, ¿qué argumento podemos ir esbozando? ¿Qué línea argumental a la hora de captar votos indecisos? Porque a esta hora ya hay una cantidad de votos, hay gente que definió el voto por el sí, hay una cantidad de gente que definió el voto por el no, pero por supuesto hay gente indecisa. ¿Y cuál es la línea argumental? ¿Por dónde va la búsqueda de llegar a pactar ese voto que está faltando para llegar al 50% más uno y poder anular la ley de urgente consideración? Bueno, pues, las dos partes de la pregunta. La primera, hay realidades paralelas entre lo que viven en la torre ejecutiva y lo que vive un hogar de uruguayos, ¿no? En la torre ejecutiva se considera que no se le metió la mano en el bolsillo a las personas. Y los maestros, los policías, los militares perdieron 18 jornales el primer año de gobierno y todavía mantienen esa pérdida. Es decir, no han comenzado a recuperar lo perdido. Los salarios en general han caído por encima del 3%, igual que las jubilaciones, incluyendo las jubilaciones mínimas. Los precios de la canasta básica familiar han ido por encima de la inflación y la inflación se colocó por fuera del rango beta. Es decir, el impuesto más duro que puede tener un trabajador es la inflación, porque todos los meses le va comiendo el poder de compra de su salario o de su jubilación. Si vos vas a una carnicería y la carne picada te sale 400 pesos, vas a comprar aceite y te sale 120 pesos los 900 mililitros. No un litro, 900 mililitros. Vas a comprar huevos, se duplicó el valor. Eso no debe ser ninguno de los efectos de la guerra Rusia-Ucrania que tanto hemos cuestionado desde el Frente Amplio, sino desde medidas que han encarecido los productos de la canasta. Básicamente porque hoy en el Uruguay no estamos viviendo momentos de viento de cola como se decía por los partidos que hoy integran el gobierno del Frente Amplio. Es un huracán de cola. Los precios de los commodities
han crecido sustancialmente. La demanda china se ha incrementado en términos abrumadores. Eso ha supuesto más de 1.000 millones de recaudación tributaria que el año anterior, que los 2 años anteriores, que el 2019, 1.000 millones. Y sin embargo hay gente alimentándose en ollas populares, hay gente que no ha podido recuperar su poder de compra o su salario, hay pequeñas y medianas empresas, bueno, muchas en el departamento de ustedes, que viven del turismo, que viven del transporte de escolares o de pequeñas cantinas, que han sufrido condiciones muy negativas. Y esta gente no cree en lo que el discurso de ayer el presidente Lacalle manifestó. Nosotros respetamos mucho al presidente Lacalle, pero no creo que la enorme mayoría de las personas que viven de su salario o de sus jubilaciones compartan los conceptos vertidos. En segundo lugar, ¿qué es lo que falta convencer? Yo estoy convencido que son los argumentos de la ley, que un volante claro como el que está entregando la Comisión por el Sí y una explicación de los militantes a los compañeros es motivo más que suficiente como para poder convencer. Pero insisto, lo que no podemos hacer es hablar entre nosotros, que a veces es a lo que nos tentamos. Nosotros sabemos de nuestra lista de contactos de WhatsApp quiénes votan el sí y quiénes no, o quiénes tienen indecisión. Y a esos a los que tenemos que llamar. No nos tenemos que convencer entre los que ya estamos convencidos, sino darle herramientas a los que hoy piensan votar no o a los que están indecisos para que efectivamente cambien el voto. Y yo creo que ya de esta conversación surgieron varios elementos. ¿Quién puede pensar en reformar la educación sin los maestros? ¿Quién puede pensar en modernizar la seguridad pública sin los especialistas en la misma, sin el gache en materia de seguridad pública? Me refiero al Instituto de Derecho Penal o la Fiscalía General de la Nación, o a los especialistas como el doctor Germán Aller y otros tantos penalistas. ¿Cómo modificar reglas laborales que debilitan a la parte más débil, a la que lucha? Supongamos que Caputo no pagó el mes de enero y los trabajadores se ocuparan, los desocuparían, incluso podrían perder el trabajo, pero nadie obliga a pagarle a los trabajadores. Este es el nivel de injusticia que uno puede ver. El otro día un compañero del Zunca planteaba una obra atrás de la Tahona, también un barrio privado, que construyen viviendas de $600.000. A los trabajadores la mayoría estaban por debajo del laudo. Cuando reclamaron los despidieron. Y a esos lugares, a esas construcciones, no entra ni el Estado. Entonces, estos son los grados de barbarie en los que a veces tienen que resistir los trabajadores organizados. Y acá estamos hablando de un sindicato muy potente que encontró la vía para protestar, para reclamar y para que los trabajadores cobraran. Pero ¿saben cómo resolvieron el tema? Despidiéndolos y contratando rompehuelga. Entonces, cuando uno empieza a aplicar estos detalles de la ley, cuando uno se coloca dentro de estas temáticas y dicen, no tuvieron en cuenta a los maestros, no tuvieron en cuenta a los especialistas en seguridad, no tuvieron en cuenta a los especialistas en trabajo, sencillamente aplicaron un modelo que creen que un Estado menor, la frase subía, vengo a hablar de la luz, se terminó la sociedad de la solidaridad, de la condescendencia del amor. Bueno, en eso, ¿están de acuerdo la mayoría de los uruguayos que hay que terminar con la solidaridad, con la condescendencia? Es decir, ponerse en el lugar del otro, en de alguna manera entender lo que le está pasando al otro, y en el amor, y nos vamos a quedar escuchando eso sin que la sociedad uruguaya se rebele y vote sí. Yo pienso que con estos argumentos y otros que hay, que ustedes se están volcando y que han volcado en esta propia charla, son más que suficientes como para construir una enorme mayoría. Naturalmente que ellos están jugando con el prestigio del presidente, con cierta desventaja que nosotros tenemos en los medios, con cierta desventaja a la hora de salir, pero con una enorme ventaja, que son miles los uruguayos y uruguayas que están golpeando los hogares de otros uruguayos para convencerlos de votar sí. No, Fernando, digamos, compartiendo plenamente lo que tú estás diciendo, me parece que son argumentos muy, muy de peso para manejarlos todos nosotros, digamos, en el diálogo que tenemos que tener de acá en adelante con la ciudadanía general, digamos, ¿no? Que es el objetivo, en definitiva, de nuestra militancia y hasta el 27 de marzo, ¿no? Pero para agregar simplemente, ¿no? O sea, a ver, la soja está a $645, ¿no? Digamos, hace 11 años que no tenía el precio que tiene la soja, el maíz, el trigo, ¿no?
y tenemos que escuchar, digamos, al senador Botana, por ejemplo, que dice que no se aumentó que no se aumentó los combustibles en su momento. ¿Para qué? Bueno, para dar una mano a estos sectores, digamos, ¿no? A estos más ahorro, para que pudieran, plantar, en fin, etcétera, etcétera. Cuando, bueno, en definitiva, cuando hay que subir el precio del combustible, bueno, no piensan, como tú bien decís, en la población en general, ni están pensando, digamos, y que cuando aumentan, digamos, ni que hablar del combustible, te aumenta, digamos, te aumenta la canasta, te aumenta la carne, te aumenta absolutamente todo lo que es la canasta básica para comer, digamos, ¿no? Ahí no importa, ahí no importa. Pero si es para que plante el campo, vamos arriba. Para ahí sí. Y otro detalle, digamos, no menor, que lo que es el propio Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Que te está diciendo que uno de cada tres nuevos empleos que han cotizado para el BPS, uno de cada tres en todo el país, en algunos departamentos es mucho más, es el 87%, provienen de los jornales solidarios. O sea, es realmente terrible, digamos, que los nuevos empleos o que los nuevos cotizantes del BPS provengan, no porque queramos estigmatizar justamente a estos ciudadanos, a estos compatriotas que están pasando muy mal, sino porque los jornales solidarios son aquellas personas que no tienen ni jubilación, que no tienen ni ningún empleo, que no tienen absolutamente nada y que están trabajando, digamos, yo no digo por una cantidad, digamos, de dinero realmente muy menor, digamos, ¿no? 10.000 pesos, 12.000 o 6.000 ahora. Eso implica también, digamos, poner de manifiesto la precariedad del mercado de trabajo, como tú bien lo señalabas con ese ejemplo, pero digamos, es una precariedad que viene cimentándose en esta concepción que se tiene, en mi opinión personal, digamos, y creo que compartida también por Guillermo, digamos, de la coalición de gobierno, digamos, ¿no? Que en definitiva, bueno, tiene claramente delimitado a quién apoyar y a quién, bueno, son parte del ajuste y parte, digamos, digamos, de los costos, de los costes de producción o de los costos, digamos, que somos, en parte somos la gran mayoría de la población. Tal cual. Hay una parte de la sociedad que debe haber quedado muy conforme con el discurso de la calle, porque claramente es un sector que se ha favorecido con sus políticas, pero luego no ha tenido prácticamente derrame hacia los sectores populares. No se puede decir nada porque siempre algo derrama, pero derrama infinitamente poco. Si uno piensa lo que ha pasado en el presupuesto educativo, ha disminuido. Si piensa que ha pasado en el presupuesto de la salud, ha disminuido. Si piensa qué ha pasado con los policías, ha disminuido. Si piensa qué pasó con la vida de los militares, ha bajado la calidad de vida de los militares. Los trabajadores de UTE, de Antel, de OCE, los que son tan importantes para los servicios públicos. Si uno se pone a analizar cuánto crecieron las horas de corte de luz, se sorprendería. Y esto se debe al recorte de trabajadores. A los uruguayos le dijeron que no iba a haber transferencias de las empresas públicas al Estado Central y UTE le mandó al Estado Central 116 millones de dólares adicionales a lo que tenía que mandar. Entonces, hay un mundo de incumplimientos. Cuando dice que no se cambiaron los impuestos, el IVA que nos descontan de la tarjeta pasó de 4 a 2%. La base de cálculo del IRPF se modificó, generando un cambio en el mínimo no imponible y aumentando el IRPF y afectando el ingreso líquido de los trabajadores. Entonces, se modificó el IMESI a las naftas. Cuando no se modificó el precio, sí se cambió el impuesto. Y eso que no afectó al precio del consumidor, sí afectó a la empresa ANCAP y sobre todo aumentó la recaudación estatal. Entonces, todo esto ha favorecido a los que el presidente denominó malla oro. El problema es que el pelotón está en ollas populares, con salarios menores a 25.000 pesos, buscando empleo, con dificultades para llegar a fin de mes, en ollas populares, como decía al principio, tan drásticas para la vida de cualquier persona, ¿no? Que marcan tan negativamente a cualquier persona. Fernando Pereira, te queremos agradecer muchísimo. Antes despedirnos, te iba a saludar Marcos Carámbula, porque es nuestro próximo invitado, pero ahí hay un problema con la conexión. Te queremos agradecer, sabemos que venís en ruta rumbo a Paysandú, mañana una amplia agenda para sumar a esta campaña del sí
hacia el 27 de marzo. Te queremos agradecer que hayas parado ahí para conversar con nosotros en este primer programa. Es un lujo para nosotros tenerte. Hay que hablar. Después vamos a tener una cantidad de compañeros en los sucesivos programas. No sé si llegaste a escuchar, pero estamos también yendo a convocar a diferentes referentes de la sociedad de Paysandú que están diciendo por qué acompañan el sí. De los más variados, ¿no? Escuchamos al principio una locutora yo decía que tiene como 40, Sí. 50 años de radio acá, muy conocida, Un referente. pero hay gente vinculada a la música, al carnaval, Al deporte. al deporte, a lo que fuere, que se está expresando y está, me parece, también ayudando, empujando en este carro. Te queremos agradecer y te queremos agradecer que hayas acompañado fuertemente a Jardín del Pueblo, ¿no? Una murga que es parte de un orgullo de Paysandú y que más allá que te hicieron ahí una broma y demás, lo más importante fue que nos fuiste a acompañar. Pero bueno, ya que estamos, que nos saludamos. Marcos Carámbula, Marcos buenas Carámbula noches. aparece ahí. A ver. Está conectado. Debe tener problemas en la Algún problema, conexión. sí, algún problema. Algún problema en la conexión. Pero ya lo vamos a conectar. Fernando, te agradecemos enormemente. Te reitero el agradecimiento por haber acompañado a esta murga sandullera que también nos dejó parado a Paysandú en el carnaval del Capitalín. No, realmente impresionante. Tuve suerte de poderla ir a ver las dos ruedas con las dificultades que tengo a veces para llegar en hora a los lugares. Y estuve hablando con periodistas de carnaval que conozco hace tiempo y muchos de ellos opinaban que estaba entre las 10 mejores. O sea, realmente fue un espectáculo que dejó muy bien parado a Paysandú. Me hizo reír de mí mismo, que es una cosa que a mí particularmente me gusta y lo hago cada vez que puedo. Pero además fueron un coro potente, bien arreglado, bien claro, humorísticamente potente. Yo voy al carnaval desde que tengo 5 años, no puedo decir que soy comentarista de carnaval, pero puedo decir que no he faltado ni un año y realmente una murga preciosa de ver. Y bueno, la disfruté mucho, al igual que disfruté reírme de mí mismo y de los lujos de poder ir a una playa pública, ¿no? Muy bien, está muy bien. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Nos estaremos viendo prontamente. Buen viaje. Un abrazo a todos Pero y vamos a- saludos particularmente a ustedes dos que están haciendo un gran aporte a que esta campaña salga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a la tanda y volvemos con nuestro segundo invitado, Marcos Carámbula. Bueno, muy bien. Seguimos con la mira puesta en el referéndum. Un gran equipo detrás de cámara, muy importante y voluminoso equipo. Impactante. Voluminoso equipo. Estaba omitiéndose únicamente la presencia de Mauro Valiente, pues está casi. Está casi, todo, casi, sí. están todos, ¿no? Sí, Están todos. la verdad que. Bueno, tenemos conectado ahí a Marcos Carámbula, ya vamos a entrar a conversar con él, pero previamente, una cosa que decíamos al principio del programa, salimos a buscar el testimonio de alguna gente de la sociedad de Paysandú para que nos diga por qué va a votar el sí, y que los convoca a ustedes a votar el sí. Esto nos parece una iniciativa importante desde el punto de vista de lo político, porque hay una cantidad de gente en diferentes ámbitos de la sociedad que, bueno, si se pronuncia y convoca, creemos nosotros que puede ser un buen aporte en esta recta final de la campaña. Están faltando 20 y pocos días.
Así que vamos a tener que, ¿no?, remar fuerte para llegar al y aportan resultado. muchos argumentos, además, ¿no? Muchos argumentos que hay veces que los políticos tradicionales, a veces, digamos, como que se nos pasan por encima, digamos, ¿no? Se nos pasan por Viste que la encima. intervención de Gladys Obispo fue No, fenomenal, ¿no? sí, sí, Vamos, impecable. fenomenal, fenomenal, Monstruosa, fenomenal. monstruosa. Bueno, vamos rápidamente a estos testimonios y después venimos con Marcos Carámbula. Agradecerle a Rosina Giamberini, todos la conocemos a Rosina, bueno, ¿Cómo no? ha tenido un papel destacadísimo ahora en Montevideo, en la Murga Jardín del Pueblo. Martín Arbelo, que es el cantante de la banda rock antagónica. Giovanna Brum, que es maestra de profesión, pero a su vez esta noche, que es una de las finales de las Murgas acá en Paysandú, integrante de Murga La Fulana. Alejandro Moriondo, músico también, muy conocido aquí en Paysandú. Agustina Pires, también conductora del programa de televisión en Éxito FM. Una gurisa realmente bárbara. Eduardo Alza, es sindicalista, hasta hace poco era el presidente de SOEN, ahora creo que hubo cambio de autoridades. Bueno, seguiremos después en el programa de hoy y otros, compartiendo una cantidad de testimonios. Vamos a eso y volvemos con Marcos Carámbula. Fantástico. En defensa de la libertad de expresión, en defensa del derecho de participación de los docentes, en defensa de la educación pública. Por lo logrado, no permitas que sigan negociando con tus derechos. Este 27 de marzo, votá sí. Este 27 de marzo, vos sabés que sí. Este 27 de marzo, votá sí para derogar los 135 artículos de la LUC, en defensa de nuestros derechos y en defensa de la democracia. Soy Giovanna Brum, carnavalera, murguista, actualmente integrando el conjunto de Murga La Fulana. Soy madre de 2 hijas y maestra de la escuela pública. Este 27 de marzo voto sí para derogar los 135 artículos de la LUC, ya que considero que es un retroceso para los derechos y las libertades colectivas e individuales. Asimismo, creo que es un programa malintencionado que favorece a una clase social y vulnera los derechos de los más necesitados. Este 27 de marzo, en defensa de los derechos adquiridos y ante el atropello de esta nefasta ley de urgente consideración, para anular los 135 artículos de la LUC, votá rosado. El 27 de marzo, votá sí. Obviamente no podemos dejar de hacer referencia al debilitamiento del papel de la educación pública en nuestro país. Ese papel hasta estos días fundamental, ese rol fundamental que ocupaba, que se ve debilitado en estos días a partir de la LUC. Hablemos del artículo 144, hablemos de la eliminación de un sistema nacional de educación pública para ser un sistema nacional de educación. Hablemos de la incorporación de diferentes actores privados que configuran claramente una nueva estructura a las políticas educativas y al norte de la educación toda. Hablemos de la eliminación del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, así como también diferentes requisitos que a mi entender y al de tantos son indispensables, como el hecho de que una persona que integre el CODICEN debe tener 10 años de antigüedad en la educación pública para ocupar este lugar directivo, ¿no? La eliminación de este requisito hace que cualquier persona sin antecedentes pueda acceder a un lugar directivo de estas características. Defendiendo la docencia, defendiendo a nuestros niños, defendiendo las conquistas laborales, defendiendo a nuestros docentes y a nuestros maestros y defendiendo el futuro de la educación pública, voto que sí. Yo voto sí porque defiendo la democracia, la libertad de expresión, el equilibrio de poderes. Rechazo considerablemente que decenas de artículos conformen una sola ley y sean creadas en un lapso muy corto de tiempo. Este 27 de marzo, los uruguayos debemos defender la educación, el trabajo, la vivienda y la justicia. Este 27 de marzo debemos votar sí para defender nuestros derechos y anular los 135 artículos de la LUC. Bueno, muy bien. Creo que es una iniciativa política interesante ir a buscar a la gente para que se exprese y le diga a otros vecinos que hay que acompañar el sí. Tenemos a Marcos Carámbula. Buenas noches, Marco, bienvenidos. ¿Qué tal? Un gustazo de estar con ustedes, con la heroica, saludarlos a los anduceros. Para mí es la verdad un motivo de alegría. Y al igual que tú decías, Guillermo, saludar a todo el equipo de producción que superaron mi chambonería para todos estos métodos modernos y finalmente pudimos conectarnos. Así que, y saludo al doctor
a Federico, un gustazo de verlos a los dos juntos y estar con ustedes esta noche. Vos sabés, Marco, que para nosotros no somos conductores de televisión, decimos medio en broma, medio en serio, somos apenas abogados, pero bueno, nos hemos sumado a una tarea militante que es hacer una serie de entrevistas y demás con gente que tiene cosas para decir como vos, y vos sabés, porque lo sabés, que te tenemos una profunda estima y una profunda admiración por toda tu enorme, gigantesca carrera política, que dicho así suena como una cuestión fría, pero en realidad es una acumulación de ese viejo veterano que uno le puede preguntar algunas cosas en esta etapa de cierre de campaña. Porque en la etapa de cierre de campaña precisamos olfato fino para conversar algunas cosas. Así que vamos a arrancar con esta entrevista. Sí. Federico. Bueno, Marco, mirá, yo digo buenas noches, Marco, ni que hablar, bienvenido a este programa, a este humilde programa, por supuesto. A ver, Marco a mí no me conoce, obviamente yo, digamos, como militante lo conozco a Marco, digamos, como militante. Milité mucho tiempo en Canelones, digamos, dentro de la organización política me tocaba, estaba destinado a Canelones. Imagínate tú que tengo la referencia tuya cuando no era, ni siquiera eres intendente, cuando Ramón Leñani era el candidato del frente allá en Canelones. ¿El padre de Pancho? Bueno, no sé si el padre de Pancho, sí. No es el padre, no, son los Leñani de Santa Lucía. Ramón era nuestro candidato. Exactamente, común. Los Leñani de Santa Lucía. Exactamente, sí. Un compañero muy capaz, muy excelente. Y siempre, digamos, teníamos tu referencia, Marco, digamos, que todos los compañeros, tanto dentro de la izquierda como fuera de la izquierda, digamos, eras un referente como el médico, digamos, como el médico de las piedras, porque tú estabas vinculado un poco a las piedras también, muy vinculado a las piedras, entonces en las piedras era, hablar de Marcos Carámbula era palabra mayor, digamos, ¿no? Más allá de las orientaciones políticas, eras un referente para la población en general. Y eso yo creo que es una cuestión que no todos los políticos en este país lo tienen, ¿no? Después vino tu carrera política, ni que hablar, que todos la conocemos, con 2 veces intendente, bueno, senador, casi presidente del Frente Amplio, pero por una decisión personal no lo fuiste. Bueno, eso es una cuestión, digamos, que me parece que es importante presentarla para demostrar y para agregar una pequeña... Y para darle lustre al programa también. Bueno, y para darle lustre al programa, ni que hablar, para que la gente sepa, ¿no? También la importancia que tiene Marcos Carámbula para el interior del país y para tu Canelones querido, digamos, ¿no? Y justamente desde ese punto de vista, Marcos, queremos preguntarte ¿cómo estás viendo vos desde el interior? Porque en definitiva, vos sos canario, estás cerca de Montevideo, pero digamos, Canelones es un departamento del interior. ¿Cómo estás viendo un poco la campaña de acá el 27 de marzo de cara al interior y en el trabajo que tú estás desarrollando en tu departamento y seguramente en alguna de las localidades vecinas ahí de Canelones mismo, ¿no? ¿Cómo no? Federico, alguna vez estuvimos juntos en Paysandú también. Me acuerdo que estuvimos conversando y también me acuerdo de tu pasaje por las piedras, siempre por Canelones, siempre fuiste también muy apreciado en nuestro departamento. Vos sabés que primero lo felicito, ¿verdad? Porque todo lo que podamos hacer en estos días de comunicar razones y argumentos, como bien tú decías, me parece que es muy importante. Y yo, cuando hablamos con Guillermo, quería pararme, fíjate que yo nací en Las Piedras y vivo en la misma cuadra en que nací hace 74 años. Por lo tanto, puedo pensar, Padura, el escritor cubano, dice una cosa que a mí me gusta mucho. Él no se movió de su ventana en La Habana y desde ahí ha descrito cosas, algunas muy polémicas, pero extraordinario escritor. Por supuesto que no voy a hablar de Padura ahora, pero sí me parece que esta ley la tenemos que ver con razones, con argumentos desde donde estamos. Y empiezo por un tema polémico, si lo hay, que es todo el tema de la seguridad y la convivencia. Y yo no me quiero meterte en el terreno de 2 abogados, un médico con 2 abogados en este tema corre en desventaja, pero sí lo quiero plantear desde un punto de vista de un concepto de convivencia.
mi cuadra, donde yo vivo en Las Piedras, que vivo a 1,5 cuadras de la plaza, no tiene nada que ver con la cuadra de mi infancia, donde jugábamos al fútbol todas las tardes, sin ninguna cortapisa, solo aparecía la policía a veces a llevarse la pelota por la denuncia de alguna vecina que le pegamos algún pelotazo en la ventana. Luego esa calle fue cambiando y hoy esa misma calle es un ámbito difícil, duro, lo confieso, donde de repente transitan muchachos muy golpeados por la droga, donde transitan muchachos que han estado presos, o los mismos comerciantes del alrededor del centro de Las Piedras que expresan sus motivos de inseguridad y de preocupación. Digo, yo creo que esto, ustedes en Paysandú, en cada uno del interior, en menor medida que lo que es nuestra área metropolitana, pero también esa sensación de inseguridad que se expresa por quienes defienden la LUC como en defensa de los más humildes. Pero se está transitando en un concepto que para mí es fundamental, que antes que nada nosotros somos defensores de la vida. La vida es lo más importante, sin duda. Y vaya quien no va a entender un vecino de un barrio, de cualquiera de nuestros barrios, en Paysandú, en Las Piedras o en Canelones, que le roban el televisor o que le roban la garrafa o que le roban la bicicleta o que le roban cosas que viene comprando, que inclusive viene pagando en cuotas. Pero no puede ser sobre la base de establecer una brecha inseparable en una sociedad, y hemos visto ya casos que en defensa propia se le pegue un tiro a un chiquilín que está, entre comillas, poniendo en riesgo el patrimonio, porque no se sabe si estaba poniendo en riesgo el patrimonio, o como pasó hace poco, un vecino que estaba en el techo de una azotea arreglando una antena y fue baleado por el otro vecino que le estaba atropellando su propiedad privada. Vimos en Punta del Este hace pocos días, y esto no es un ámbito, ya estamos hablando de un ámbito en Paysandú, en Las Piedras, estamos en Punta del Este, donde agredieron por su aspecto un grupo de vecinos a un chiquilín que lo que estaba era cantando y rapeando. Entonces, yo creo que este tema de la seguridad es el primer tema que quiero abordar más desde el punto de vista conceptual. Corremos el riesgo de estarlo planteando en términos de valores de violencia que no hacen a lo que es la convivencia de los uruguayos, que siempre tuvimos y tenemos que tener y defender. Desde luego que hay que tomar todas las medidas de vigilancia, de prevención y de represión cuando corresponda, es decir, cuando se produce el delito. Pero eso no debe ir de la mano de la defensa propia, de algunos temas de la LUC que la venganza o el amor herido, lo que fuera, justifican la defensa propia con riesgos de pérdida de límites que nos lleva a extremos que ya vimos y que ya estamos viendo. Entonces, hay una primera cuestión, y como les digo, en eso ustedes son con mucha más solidez específica por la profesión, pero además por el conocimiento, lo pueden hablar. Pero yo quiero hacer una reflexión desde la convivencia, que no es ceder frente al delito y sobre todo frente al gran delito, frente al narcotráfico. Todos estamos conscientes de que mucho de lo que nos está pasando tiene que ver con la entrada de los narcotraficantes y del lavado de dinero y todo lo que eso trae. A veces nosotros en los barrios peleamos para que esa boca que hay en un barrio que corrompe de alguna manera los valores del barrio y de los jóvenes, hay que combatirla, y estamos de acuerdo.
pero el tema central es mucho más arriba. Entonces, primer concepto, a mí me parece que la LUC prioriza el patrimonio sobre la vida, que hay que defender el patrimonio, estamos de acuerdo, pero la vida es lo más importante y eso tiene que estar en el marco de criterios de convivencia imprescindibles. Esa es una primera reflexión a la luz de ejemplos muy claros que han pasado, que hemos visto y que estamos viendo. Se nos dice, no, pero con la LUC no ha pasado nada. No, es que hay decenas de casos, algunos que no se han denunciado y otros que se denuncian, de cuando no hay al policía, lo tenemos que defender de otra manera. Defenderlo con todo un marco normativo, con un marco de respeto, con un marco de equipamiento, de salario, de formación, de capacitación, darle el respaldo que la sociedad le tiene que dar. Pero no es perdiendo los marcos de referencia de una sociedad de convivencia que se va a darle el respaldo al policía como corresponde. Sí, sí, lo que estás planteando, Marcos, es una reflexión, una concepción vinculada a muy humanista. Muy humano. ¿No? Que a veces, ni hablar, a veces nosotros, y vos particularmente, te gana el tecnicismo. Totalmente. Porque es un hombre frío. Es bueno, pero es frío. le gana el tecnicismo. Fue 10 años juez penal. No le podemos pedir, sí, por digamos, eso. ¿no? Yo no me quiero meter en los temas de Federico porque te imaginás que soy un atrevido. Pero creo que es un concepto de sociedad, ¿no? Vos sabés que cuando uno sale a conversar con los vecinos en diferentes instancias, en las casas de familia, en definitiva, hacer militancia, digamos, más concreta sobre el tema más cotidiana, quiero decir, ¿no? Sobre la campaña del referéndum. Comentábamos recién con Fernando Pereira que uno encuentra que uno empieza a hablar del desarrollo de los 135 artículos, pero no por los artículos como una cuestión exegética, sino una cuestión de concepción, porque lo que la LUC tiene, o los 135 artículos de la LUC tiene, es una concepción de la vida en sociedad, en última instancia, que lo que estamos discutiendo y vamos a aprobar o no el próximo 27 de marzo. Y a mi juicio, en el nervio, la sustancia, es una serie de artículos que lo que hacen es defender o fortalecer a la parte más fuerte de cualquier sea la relación y debilitar a la parte más débil. Comenzaba diciendo Federico al principio del programa, en realidad no es que sea una ley que ataca a la vivienda o que ataca a lo laboral o que ataca a la seguridad. No, lo que se debilita es el aparato protector del Estado en última instancia. Y en la conversación con la gente, los factores externos tienen un peso descomunal a mi juicio, ¿no? La gente te dice, sí, pero mire, Caraballo, si el aceite está a 120 pesos al litro, si la docena de huevos está a 150 pesos, si no en esta casa no se puede comer carne, si lo que fuera el tomate, no. Hay una cuestión descomunal de la realidad que tiene que ver con la política de ajuste que toca el bolsillo y que toca la panza de la gente. Eso es obvio, con una potencia tremenda. Pero cuando llegamos a los temas vinculados a seguridad pública, que es el primer capítulo, la primera sección de la ley, prima un poco lo que estás planteando vos. Es una concepción mucho más humanista, que la gente dice que en realidad empieza a haber un contexto a favor de la justicia por mano propia, ¿no? Cosa que no le hace bien a la sociedad, porque en todo caso hay una involución como sociedad. Porque vos decías recién, capaz me costó mucho esfuerzo comprar las cosas que tengo. Y capaz, bueno, en definitiva me las robaron, pero de ahí a que yo tome medidas y no el Estado, habla de una involución como sociedad, ¿no? Y lo que vos estás planteando, que esa cuestión que pasó en Punta del Este, que en definitiva, porque el gurí estaba ahí, lo confundieron, aplicaron esa cuestión de que vamos a eso, ¿no? Justicia por mano propia, habla de una... Es como un viaje al siglo pasado, ¿no? Es un viaje al siglo pasado que en términos de sociedad es muy malo. Y vos lo planteás de una concepción mucho más humanista y que a veces tan fría y técnica como a veces tenemos nosotros en las conversaciones. Sí, ni que hablar. A ver, pero lo que dice Marco es de una profundidad y de una humanidad y de una llegada, digamos, ¿no? En un momento en el cual, lamentablemente, ¿no? Estamos imbuidos en la sociedad de un concepto de que bueno, digamos, del enemigo, ¿no? De la palabra pichi. Yo la verdad que yo me resisto a mencionar, ¿no? Esa palabra me parece algo detestable, ¿no?
porque llamar picho a una persona es como llamar, bueno, como llamarían judío a los alemanes, digamos, ¿no? O sea, un ser al cual se le puede privar de la vida por ser determinada condición. Y eso yo me resisto como concepción de la sociedad, como concepción, digamos, del ser humano, como una cuestión de vivir en sociedad. La sociedad hay gente mala y hay gente buena, pero digo, eso no me habilita a mí a una pena de muerte, porque la pena de muerte, yo reitero, la pena de muerte está prohibida para aplicarla al Estado, ¿no? Pero también está prohibido para aplicarla, digamos, en particular en forma absolutamente irracional. Claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que la LUC nos vuelve a retrotraer, ¿no? Nos vuelve a retrotraer en ese aspecto la legítima defensa en una norma que es claramente, yo en mi opinión, es claramente inconstitucional esa norma, claramente inconstitucional aquellas normas que limitan, digamos, la posibilidad de trabajo, de estudio de las personas privadas de libertad, porque hay que recordar, Marco, porque parece que la gente piensa que en Uruguay hay prisión perpetua, digamos, ¿no? O sea, piensa que la gente entra en la cárcel y nunca más va a salir. Y los pocos instrumentos que tenemos, ¿no? Para que el preso, que está cumpliendo su condena, y está muy bien que cumpla su condena, porque si infringió la ley, que le apliquemos toda la fuerza de la ley, pero si hay instrumentos para que esta persona trabaje y que con su trabajo le dé una mano a su familia y además esté contribuyendo al fondo común de la ley, digamos, de reparación de las víctimas de la violencia, digamos, de la violencia de los delitos, digamos, ¿no? Sí. Y que en todo caso aprenda al oficio a través de la educación, porque no solamente la educación formal, sino que también la educación de oficio, digamos, que la persona puede salir el día de mañana con un oficio o con algo para por lo menos pelearla. Son concepciones realmente muy terribles, ¿no? O sea, como que la cárcel y el derecho penal tiene que o te mata o te mete para adentro, digamos, y cierra la llave y la tira. Con el peligro de la reincidencia, con el peligro que eso implica para la propia seguridad pública, que yo creo que la gente no termina de comprenderlo, y no termina de introyectarlo, porque lamentablemente yo creo que también en este aspecto los no han hecho mucha demagogia y han hecho mucho discurso punitivista sin ninguna estadística empírica que lo respalde, ¿no? Eso es una cuestión absolutamente clara, porque como hablábamos con Fernando en el capítulo anterior, todo les dijo en la Cámara, todo el mundo lo dijo en la Cámara de Diputados, desde los agentes carcelarios. Le dicen, a ver, hay una norma que ni siquiera está impugnada, pero decir que los presos trabajen, ¿no? Que sea obligación que los presos trabajen, que sea obligatorio, es desconocer la realidad de la propia cárcel. ¿Cómo hacemos para que 14.000 personas trabajen a la vez, digamos, a ver, es terrible, digamos, ¿no? Es terrible el oído sordo que se le hizo a todo el mundo en estos aspectos que señalaba Marco muy bien, y que son realmente temas que la coalición y que los defensores del no están usando de una forma, yo creo que deshonesta con la población, ¿no? Porque le están vendiendo espejitos de colores como diciendo que si votan el no y si estos artículos se mantienen, van a tener un país pleno de seguridad, sin ningún problema más. Todos sabemos que es mentira, digamos. Todos sabemos que es mentira, digamos. Esa es la realidad, ¿no? Y aprovechemos a recordar a José Díaz, cuando fue ministro del primer gobierno de Vázquez, que estableció esta política de que si uno estudia o trabaja puede hacer redimir pena, ¿no? Que es una política muy fuerte, que es muy humanitaria, ¿no? Es muy humanitaria. Sí. Marcos, ¿cómo le llegamos a los indecisos, ¿no? Porque, a ver, tenemos claro que están quedando 20 y pocos días para que tengamos el desenlace de este referéndum. ¿Cómo le llegamos a aquel vecino que está todavía indefinido, que está un poco politizado, quizás no tenga la información, o incluso le dé lo mismo resultado que el otro? ¿Con qué argumentos le llegamos a esa masa de vecinos que es importante y es definitoria, en todo caso, del resultado final del referéndum? Yo creo que hay una cuestión previa, Guillermo, sí, que me gustaría comentar a raíz de los comentarios que ustedes hacían y que hacía Federico. En mi última responsabilidad del Frente de ACE, una de las responsabilidades es la atención de las personas privadas de libertad.
Y ahí trabajamos mucho con Juan Miguel Petit, que es el comisionado parlamentario, y verdaderamente las condiciones desde el punto de vista de la salud, no solo salud física, sino salud mental, más todos los temas que se plantean en una situación de hacinamiento carcelario, porque no se resuelve solamente con cárceles nuevas, sino que esa progresión de, como decíamos, de 14.000 presos privados de libertad, genera una situación realmente muy difícil. Y a lo que voy es, y en esto, ya respondiendo a tu pregunta, acá se está manejando, ustedes lo decían muy bien, hay que manejar argumentos y razones sin caer lamentablemente en una demagogia que estamos asistiendo. Se fundamenta esta ley en nombre de que se favorece a los más débiles. Lo escuchamos, ¿verdad? Lo vimos hace pocos días. Uno de los voceros de la coalición dice, y varios de ellos, que esta ley es para los más débiles. Primero, no nos cierra desde el punto de vista histórico en una concepción de quienes hoy nos gobiernan, que se esté gobernando pensando en los más débiles. Eso ya sería una referencia histórica a los periodos históricos de avance del vallismo y los frenos de los sectores conservadores del Partido Colorado, que tienen líderes referentes en aquel momento, y del herrerismo. Es decir, es una historia que se repite, y luego estos 15 años de gobierno frente amplista progresista y la aparición de un modelo claramente conservador, donde justamente la prioridad no son los más débiles. Pero vayamos a la LUC, y los más débiles. Andrade usaba una metáfora que a mí me parece bien importante y tiene que ver con conversar con los indecisos. No es una ley, no es el conjunto de la ley que implica los 134 artículos, 135 artículos de la LUC, que le sea indiferente a cualquier vecino de nuestro país. No le puede ser indiferente, en primer lugar, por lo que tú decías, Guillermo. En definitiva, este modelo liberal de libertades, dicho genéricamente, es el modelo del mercado. Y el mercado va a regular con lo que establece en la vivienda los valores de la vivienda, los valores que implica prácticamente la usura cuando un trabajador o una persona que está haciendo changas, que con gran esfuerzo está pagando su alquiler, se retrasa 4 o 5 días con intereses de usura. Es el mercado y muy duramente aplicado. Lo mismo para el buen pagador, que en poco tiempo tiene el desalojo por más buen pagador que haya sido. El mercado es el que marca que nosotros tengamos un incremento en 2 años después de tantas promesas, y en los departamentos limítrofes como Paysandú son temas muy sentidos. El tema del combustible, ¿verdad? El 36% de incremento en 2 años, de 50 y pico a 70 y pico. ¿Dónde quedó aquella? Es la filosofía del mercado. Y la filosofía, se puede pensar que esta filosofía es en beneficio de los más débiles cuando sabemos, o los más vulnerables, cuando sabemos justamente que lo que implica la suba de la vivienda, la suba del combustible, cuando hay carencias de vivienda y cuando el combustible significa el motor de tanta gente que se tiene que mover, ya sea en el transporte público o para trabajar, ¿dónde está el planteo ese tan demagógico de que esta ley va en sentido y en beneficio de los más humildes? Y con los más humildes es con los que tenemos que conversar, que justamente esta ley, como dice Andrade en esa metáfora. Bueno, ahí
circunstancialmente se cortó la comunicación con Marcos Carámbula, a ver si la podemos restablecer para el... ¿Volvió? Vamos. Bien. Bien, a ver, ya estábamos un poco ya en el cierre, queríamos un poco ver un poco con él cómo ordenar un poco lo que es la recta final de la campaña, ¿no? En definitiva. La experiencia, lo que es de los años, ¿no? De militancia política, la capacidad, digamos, de transmitir, la capacidad es impresionante, ¿no? La verdad que... Viste que hay dirigentes políticos que uno lo escucha y le transmiten credibilidad, le transmite ¿no? certeza, confianza y seriedad, ¿no? Y para mí Marcos Carámbula está una especie como un héroe de la política nacional, porque digamos independientemente de la afiliación política que se tenga, independientemente, fuera de concurso, uno lo ve y siente que es una persona creíble, tremendamente humanitaria, y me parece que cuando, bueno, en el caso uno nos puede tener estos minutos para conversar y poder compartir con la audiencia en el marco de esta campaña que estamos afrontando rumbo al referéndum, por supuesto es un privilegio para nosotros poder escucharlo, ¿no? Un lujo, la verdad es un lujo. Nos hemos mandado un programa lindo, Federico. La verdad que es fantástico, ¿no? La verdad que es fantástico. Esperemos que habrá hay dos chances, que podamos seguir o que el director del canal nos despida, ¿no? Exacto. Esperamos volver. Nos dé la... pero seguramente vamos a volver. Sí. Disculpa por los minutos que nos hemos pasado. Bueno, a Marcos un enorme abrazo y reconocimiento. Ese reconocimiento. Y nos vamos con el último testimonio que tenemos, que es de Andrés Piaggio, dirigente de básquetbol de Paysandú, dirigente a nivel nacional, que también, al igual que Gladys Obispo, mandó un audio y después hicimos ahí un compilado con alguna imagen de él. Pero bueno, gracias por habernos acompañado, esperamos que haya servido. Y nos vemos la semana que viene. No si Dios quiere, bueno, si Dios quiere para el que cree en Dios, digamos, ¿no? Bueno, ¿Vos no crees? No, yo no creo, pero bueno, esperemos que sí, que nos veamos la semana que viene, ¿cómo no? Que así sea. Que así sea. Gusto, arriba. Escuchemos a Andrés Piaggio, muchas gracias, Una primera consideración que me gustaría hacer con respecto a la ley de urgente consideración es que nadie está cuestionando la herramienta, nadie pone en tela de juicio lo que es la herramienta de la ley de urgente consideración, que está contemplada tanto por la Constitución como por la ley. Por lo tanto, es válido utilizar las leyes de urgente consideración para gobernar. Eso no está en discusión. En el caso que nos ocupa en esta ley de urgente consideración, desde mi punto de vista, el cuestionamiento viene por la forma y por el contenido de la ley presentada. Por la forma que se presenta, por el tamaño de la ley, por la cantidad de la ley, porque desde mi punto de vista violenta el espíritu de la ley, el espíritu que intenta dar la ley y la Constitución al uso de esta herramienta, y también por el contenido de la misma. Eso es una primera consideración que es importante realizar. Cuando me refiero a temas de forma, entiendo yo que las leyes de urgente consideración fueron creadas para definir y para resolver, mejor dicho, algunos temas concretos. Es por eso que se da la potestad al Poder Ejecutivo de presentar un proyecto al Legislativo para que sea aprobado en un plazo de 90 días, porque se entiende que ese tema debe ser resuelto en forma urgente para poder llevar adelante el gobierno con calidad. Me baso en algunos ejemplos. Por ejemplo, vale la pena decir que es una herramienta usada por todos los gobiernos, y dentro de los últimos ejemplos que tenemos por ejemplo la creación del MIDES por parte de Tabaré Vázquez, en un contexto en donde, saliendo de una crisis tremenda, en donde el país estaba en llama, la forma de afrontar esa emergencia fue a través de la creación del MIDES. Y por eso se mandó esa ley, se aprobó, y bueno, después la historia dirá si fue bueno o no la actuación, pero bueno, esa fue la razón. Más acá en el tiempo, la creación de la patente única nacional, un tema que realmente venía discutido desde muchos años, que no se lograba llegar a buen puerto por parte de los diferentes intendentes, los diferentes departamentos,
Y bueno, el presidente Mujica, a través de una ley de urgente consideración, crea la patente única nacional y se resuelve un tema. También la historia hablará, pero creo que en el corto plazo se puede decir que fue una buena solución. Para problemas concretos, con leyes de urgente consideración, se pueden resolver en forma bastante dinámica. Ese es el criterio. Ahora, en el caso que nos ocupa, esta ley presentada por el actual gobierno cambia absolutamente el statu quo de toda la política del Uruguay. O sea, esta ley contiene casi 500 artículos, en el cual trata temas de seguridad, de educación, de salud, de las empresas públicas, de las relaciones laborales, de la vivienda, de colonización. Toca temas absolutamente de todas las órbitas que atañen a un gobierno nacional. O sea, para ser tratadas en 90 días. Ningún parlamento que se precie de serio puede decir que en 90 días puede tratar todos esos temas que en el Uruguay se han realizado políticas entre todos los partidos políticos en conjunto con la sociedad, desarrolladas durante 60, 70, 80 años, y acá, en un plumazo, en una ley, para resolver en 90 días, se cambia muchas de las reglas de juego que en los últimos 70, 80 años se han ido estableciendo entre todos los partidos políticos y todos los actores sociales del Uruguay. Eso es lo que me refiero cuando digo que no estoy de acuerdo con la forma. No es para lo que fue creado el instrumento de la ley de urgente consideración, y por lo tanto me niego desde ese punto de vista a considerarla como una buena herramienta para estos casos. Yo creo que todos esos ítems, todos esos temas que tocamos merecen una discusión muchísimo más profunda, en el cual todos intervengan, y tiene que llevar su tiempo. No se puede resolver los destinos de todos esos temas en 90 días, es imposible. Por ahí un poco que pasa mi descontento con respecto a la forma en que fue presentada esta ley. Con respecto al contenido de la ley, realmente yo no lo comparto en la mayoría de sus puntos, ¿no? Es una ley muy poco sensible, que prioriza lo individual sobre lo general, que pone en el centro del tema a la propiedad privada en detrimento de lo que son las relaciones humanas. Y me baso en algunos artículos. Por ejemplo, cuando la ley habilita que si te invaden el fondo de tu casa, vos en aras de la defensa propia podés llegar a matar a una persona, creo que estamos cruzando una línea que ningún ser humano lo debería hacer, y menos habilitado por una ley. Yo creo que es un paso que no deberíamos dar bajo ningún concepto. Yo entiendo la impotencia, la frustración que se siente al sentirse de esa forma violentado, pero no puede ser que haya una ley que habilite la justicia por mano propia, porque en definitiva es eso, te habilita a que vos, en aras de defender esa propiedad privada, puedas llegar a matar a una persona aduciendo defensa propia. Creo también que en algún aspecto es una ley que crea algunas incertidumbres. Cuando establece la condición de apariencia delictiva, y que la autoridad tiene la posibilidad de, cuando ve gente con apariencia delictiva, de detenerla, estamos entrando en un campo muy resbaladizo, en el cual nadie sabe dónde termina, porque la pregunta es, ¿quién define lo que es la apariencia delictiva? Yo creo que existen tantas apariencias delictivas como personas, porque cada uno tendrá su estereotipo de apariencia delictiva. Siempre he escuchado que todos los autores de leyes dicen que los delitos tienen que estar muy claramente tipificados para poder aplicarlo. En este caso se define, no es un delito, no sabe lo que va a pasar, pero habilita una detención por una sencilla apariencia. No estoy de acuerdo, insisto, con ese tipo de definiciones. Un tercer punto que me gustaría tocar con respecto al contenido es el papel que le asignan a colonización.
que para mí es muy importante, aunque no rechine tanto si se quiere. Pero colonización ha jugado un papel fundamental en lo que es la estructura agraria y la propiedad de la tierra en Uruguay. Es la única herramienta que tiene el Uruguay para de alguna forma hacer valer algo sobre la propiedad de la tierra. Y como está en los artículos que están considerados, desde mi punto de vista, y puedo equivocarme, no lo discuto, lleva a que a largo plazo el Instituto de Colonización pierda su sentido, porque si se le quitan los recursos para comprar más tierra, que en definitiva el Instituto lo que hace es comprar tierra y luego repartirla entre los colonos que son los que la trabajan, pierde el sentido del Instituto. Y amén de eso, se agrega todavía que se autoriza que los colonos no vivan en la tierra que le da el Instituto, llevando a colaborar, si se quiere, con el despoblamiento de la campaña. O sea, creo que desde todo punto de vista es negativo para el país. Otro tema que me gustaría considerar es el tema de las relaciones laborales. Se le ponen determinadas limitaciones a los derechos de los trabajadores de expresarse al momento de estar discutiendo o defendiendo sus derechos. Yo creo que la sinergia que se ha establecido en Uruguay entre trabajadores y empresarios ha sido una sinergia que le ha dado muy buenos resultados, en el sentido de que en ese tire y afloje se han logrado muchas cosas buenas en lo social, pero también en lo empresarial. Uruguay es reconocido a nivel internacional por todos los derechos logrados, la ley de las 8 horas, 1000 cosas distintas que se han logrado y que nos han hecho punta a nivel laboral en el mundo. Y todo eso se ha logrado por esa sinergia que existe de discusión continua, pero una discusión sana. Y yo creo que el movimiento obrero ha demostrado tener una responsabilidad al momento de discutir, al igual que el empresarial, y lo han hecho en forma muy razonable, logrando resultados que le han hecho mucho bien al país en general. Otro tema interesante en el cual pensar es el tema de los desalojos urgentes que plantea la ley. Aunque seas buen pagador, en un mes, si no tenés garantía, te desalojan. Yo entiendo el argumento que se plantea de que esto lograría introducir en el mercado cantidad de propiedades que hoy están desocupadas. Pero, ¿a qué costo? Porque entendamos esto, quienes van a acogerse a este régimen son seguramente las personas más humildes, aquellas que no tienen garantía, porque esto es para cuando no hay garantía, ¿no? Y el hecho de desalojarlo en un mes es dejar en la calle a una familia en un mes. Y no hay nada que dañe más la dignidad de una persona que el no poder dar de comer a la familia y el no poder dar el techo a la familia. Y cuando vos sos una familia humilde y te avisan que en un mes tenés que desalojar una casa, estás atentando directamente contra toda la familia. O sea, hay un problema social atrás de todo esto que debe ser considerado. Y el último punto que voy a tocar, porque ya es demasiado largo, es el tema de la enseñanza. No me entra en la cabeza diseñar la enseñanza que queremos sin tener en cuenta la opinión o considerar en la gobernanza a los profesores, a los maestros, que son los que han dedicado su vida, los que han estudiado toda su vida para ver todos los detalles y todos los pormenores de la enseñanza, son los que conocen a los alumnos y son los que conocen todos los casos habidos. Es como pensar no considerar a los médicos en las definiciones de salud, o como no considerar a los abogados en las definiciones de las leyes. O sea, no es un razonamiento válido desde mi punto de vista, y por lo tanto este cambio en la gobernanza posiblemente facilite las relaciones y agilite algunas cosas. Eso no lo discuto, porque sí, hay que discutir, hay que hablar, hay que conversar, hay que dialogar, pero en la conversación, en el diálogo, en la discusión es donde salen las mejores soluciones. Y se podrá decir muchas cosas, pero durante muchísimos años la educación de Uruguay
fue modelo en toda Latinoamérica. Sé que ahora se dice que estamos en un mal momento y mil cosas distintas, pero hay que verlo en el contexto en que estamos viviendo también y todas las cosas que están pasando.